Bienvenidos a Comunidad Cristiana, mi lugar seguro. Muy buenas tardes, qué bueno que te estás conectando en este jueves más de pláticas, de charlas con el pastor Gamaliel Aguado. Bienvenido, pastor. Gracias. En esta serie le hemos llamado Hablemos Claro y esa es la intención, hablar claro sobre temas importantes, temas del día a día y sobre todo que son relevantes en la vida diaria. Así que te invitamos para que no te desconectes, que si tienes algún comentario nos lo hagas saber. Y el tema de esta semana, bueno, de estos días, el pastor nos ha estado hablando sobre sobrevivientes del divorcio, cuando la pareja se divorcia, cuáles son las consecuencias, cuando los niños pues también están sufriendo consecuencias, ¿va?, por los divorcios. Y hoy vamos a hablar sobre las consecuencias en los jóvenes. Y el tema por eso se llama Rebeldes sin causa. Así que, pues, yo creo que pudiera ser que a los jóvenes de los que más les afecta el divorcio, ¿no, pastor? Pero platíquenos un poquito más sobre esto. Correcto, al pastor Alex. Sí les afecta mucho a los jóvenes una separación o un nido que se destruye, y cuando la familia y el matrimonio se empieza a desintegrar. Ya vimos cómo le afecta a los adultos, la pareja. Vimos un poco también cómo le afecta a los niños, pero es bien importante tocar lo de los jóvenes. Por eso le puse rebelde sin causa, porque los papás, cuando los hijos cruzan de los 12 años para arriba, piensan como que alguien les cambió a su hijo, porque los empiezan a notar que cambian mucho en sus conductas, cambian mucho en sus estilos, y aquel niño que era callado se puede volver agresivo, y el que era agresivo se puede volver inhibido y callado. Entonces hay una gran torre de Babel entre los padres y los jóvenes. Por eso, para entender un joven, tenemos que desvestirnos un poco de adultos y ponernos en los zapatos y meternos en la ropa de un joven para poderlo entender qué es lo que ocurre en su mundo. Entonces hoy, por eso vamos a tratar cuáles son los fenómenos que se disparan en los adolescentes. Y siempre que hablamos de los fenómenos, como tú vienen viendo ellos también, y hemos visto tú y yo, estamos hablando de fenómenos emocionales, pero también conductuales. Unos son afuera y otros son adentro. Los fenómenos emocionales ocurren adentro, y los fenómenos conductuales, por eso se llama psicoconductuales, es adentro hacia afuera. Por eso es bien importante hablar, porque en un evento de un divorcio, todo el sistema de la familia se debe tratar, todo. Y uno, como hijo de Dios, si alguien quiere ayudar a personas que están cruzando estas etapas, tenemos que hacer un análisis total del sistema familiar. Análisis, cómo golpea a los cónyuges, cómo golpea a los niños, pero cómo golpea a los jóvenes. Un análisis total. Muy pocos saben hacer este análisis, porque para ello hay que aprender. Por eso estamos viendo, y los padres están también aprendiendo, que guerra sobre avisada no muere soldado. Por eso, cuando vean grietas en su matrimonio, cuando hablamos de los 6 estadios, hablamos de que comienza con el divorcio emocional. Y desde allí ya podemos ver todos los fenómenos que se van incrementando en la vida de los adolescentes, que hay que poner un alto hasta aquí. Por eso hay que darle prioridad a lo que los jóvenes están exhibiendo, porque ellos exhiben mayor daño de las conductas que ya mencionamos. ¿Y sabes por qué? Porque los jóvenes, si tú pones, por ejemplo, un niño o un joven, el joven tiene mayor información y mayor experiencia para manejar una interpretación y un fenómeno
que los niños. Ujú. Pero, algunos adolescentes son más abrumados por la experiencia del divorcio, mucho más que los niños, porque los adolescentes han vivido más con los padres. Ujú. Por ejemplo, un niño de 5 años, pues ha vivido 5 años con los padres. Pero uno de 15, Ujú. por eso el divorcio los abruma y les golpea más fuerte a los jóvenes. Porque a mayor edad, mayor duración tuvieron con los padres. Entonces, el golpe sería y la herida más profunda y más abrumadora. Por eso no hay que perder de vista los jóvenes, porque los lazos emocionales son más fuertes, porque las raíces emocionales de los jóvenes fueron más profundas, más firmes y más sólidas. Por eso cuando el nido se destruye y llega el divorcio con mucho impacto, en los adolescentes la experiencia para ellos es muy abrumadora. Y entonces, por consiguiente, la primer fenómeno, estoy hablando de ahorita los emocionales, para la otra semana hablamos de los conductuales. El primer fenómeno que aparece en la vida de los adolescentes es un sentido de destrucción emocional. Okay. Es un sentido de destrucción emocional. Y este sentido no es necesariamente que el adolescente se tire a morirse o a revolcarse o que le peguen convulsiones. No. Algunos de ellos, por ser adolescentes y creerse machitos, y si son jovencitas machitas, intentan entonces mostrar lo más mínimo, porque se creen muy. Intentan mostrar lo más mínimo, pero la destrucción emocional, escúchenme padres, la llevan por dentro. Okay. Pero como están en esa etapa de la adolescencia, hay veces que se les es difícil mostrar afuera lo que están diciendo por dentro. Entonces un padre no debe dar por sentado que si su hijo adolescente no da ninguna muestra de sentirse abrumado o lastimado por el divorcio de sus padres, no significa que no haya esa destrucción emocional interna. Entonces, pastor. Así es. Por dentro hay un daño abrumador, como el padre no tiene idea, por dentro del joven o la señorita. Pero como te dije, como se creen un poquito Superman, machitos, así que yo, todo bien, con mis papás y eso, están por dentro llevando un daño y un golpe tan abrumador. Por eso se llama sentido de destrucción emocional. Es interna. Wow. Es interna. Por eso, este sentido de destrucción, ¿cuál es? Cuando hablamos en qué sentido, en el sentido de que en ellos se desata un fenómeno que le llamamos síndrome del saco ahuecado. ¿A qué te suena eso? Sí. Que no hay que hay un vacío y que nada lo llena. Que nada lo llena. Síndrome del saco ahuecado. Ese es el segundo fenómeno emocional, conducta emocional que ellos están presentando. Y esto le sucede mucho a ellos, y especialmente a la adolescente mujer. Lo voy a explicar. Este síndrome del saco ahuecado no es otra cosa más que la búsqueda incesante de expresiones de cariño, de expresiones de aceptación, y tanto físicas como orales, sobre todo si se va el papá de la casa. Claro. Entonces, la jovencita necesita escuchar mucho, te amo, te quiero, me importas mucho, el abrazo y el beso. A eso se le llama síndrome del saco ahuecado, porque mañana va a necesitar la misma dosis. Se la das hoy y mañana la necesita la misma.
Pero ya no tiene el padre ahí. Ya no tiene el padre allí. Pero traen ese síndrome Ujú. del saco ahuecado. Wow. Y lo trae por dentro. Por ejemplo, en consejería me he fijado que muchas mujeres adultas, para mí que vienen de hogares divorciados, ya adultas, necesitan constantemente que su marido les esté diciendo que las quiere, que las ama, que son importantes para él. Y esto es, ahora no me vayan a malentender, porque toda mujer lo necesita. Claro. Pero te voy a decir, ¿dónde entramos a una adicción? ¿Dónde entramos a un abuso? Siempre hay que fijarse bien que es consistente y constante. Ujú, No es aislado. ujú. Si esa persona lo requiere consistente y constante, no me dices que me amas, que me quieres, que eres importante, consistente y constante, síndrome del saco ahuecado, Ujú, porque es consistente y es constante. claro. ¿Sabes cómo también otra palabra para eso es desnutrición emocional? Wow. Acá entre nos, cuando me invitan a predicar y salgo por ahí, personalmente yo percibo que en la mayoría de las iglesias hay mucha desnutrición emocional. Wow. En muchos feligreses, muchas damas, muchos hasta caballeros, mucha desnutrición emocional. Wow. Por eso buscan el apapacho, por eso buscan el abrazo, el toque, el beso, el abrazo, el apapacho, lo busca la gente. ¿Por qué? Porque crecieron desnutridos emocionalmente. Escúchame bien, desnutrición emocional. No es física. Ujú. Como por ejemplo, cuando un niño dicen, mira, los niños de cierto país están desnutridos porque les faltó la deficiencia de la vitamina. La otra vez estaba viendo yo una película con mi esposa y salió en la película una persona que tenía los pies de sambo. ¿Sí los conoces? Como de sambo, así como de un semicírculo, así como de charro. Ok. Y caminaba así. Y en el momento que yo lo vi, le dije a mi esposa, very, very. Y volteé a mi esposa y dije, esa es una enfermedad. Yo me acuerdo que en la escuela me enseñaron que es la enfermedad del beriberi. Si no, después que lo googleen, Wow. se ponen como sambo. Y el beriberi es por un signo del resultado de deficiencia de una vitamina cuando fue pequeño el niño. Wow. En los huesos, igual, escúcheme bien, muchos niños, muchas niñas, muchos jóvenes van a crecer con mucha desnutrición emocional Y cuando esas- hay este tipo de estadios del divorcio. Y ese es uno de los síntomas de esta generación, pastor, que ha crecido sin uno de los padres. Así es, así es. Y déjame te platico un poquito más porque escribí yo muchas Sí, cosas adelante. que yo estaba aquí cuando estaba escribiendo para lo de hoy. Así es que necesitan un constante refuerzo de la idea que son amadas, aceptadas y queridas. Y se da mucho no solamente en los adolescentes, como te dije, sino en adultos que hoy en día vinieron del efecto del divorcio. Y este problema para mí del síndrome del saco huecado en adolescentes es que podría propulsar que la niña adolescente comience a tener muchos noviecitos. Wow. Otra palabra para una niña noviera, ¿te acuerdas? Es muy, dicen, esta niña salió muy promiscua. Papás, ¿me están escuchando? Jovencitas así de 12, 13 años, noviecita y otro así. Síndrome del saco ahuecado. Wow. Desnutrición emocional. Porque lo quiere, lo busca, lo necesita. Y lo que le das hoy, lo quiere mañana. Ujú, O sea que es un barril sin fondo. Es el síndrome del saco ahuecado. ujú. Wow, qué tremendo. Entonces comienzan con muchos noviecitos, muchos chicos, porque se empieza un hambre de nutrición emocional y lo necesitan para poder reforzar la idea de que siempre serán amadas, no me voy a ir, me voy a quedar aquí, y ellas necesitan saber que no se van a quedar con ese vacío, como pasó cuando papi se fue o como cuando mami se fue. Wow. Ese es el síndrome del saco ahuecado.
Es la segundo fenómeno emocional que se dispara en los sobrevivientes del divorcio. Wow, qué tremendo. Y de ninguna manera es señalar, pero Nadie. sí hablar del elefante en la sala, la situación Ah, es la real, situación. la consecuencia de esa Así situación. es. Qué Así es. tremendo. Entonces, pastorales, como estamos platicando de estos fenómenos psicoconductuales, estamos tocando los fenómenos ah, eh, emocionales que les golpean los sobrevivientes del divorcio. Y ya vimos el síndrome del saco ahuecado. Y esto nos lleva al tercer fenómeno psicoconductual, que es una búsqueda incesante del padre o madre ausente. Wow. O sea que esta búsqueda incesante puede expresarse en el adolescente mediante una sobreidentificación con la figura ausente del matrimonio o con una que adoptan, tienen que adoptar una, porque no está, Sí, claro. Alguien y tiene no que está. llenar ese espacio vacío. Exactamente. Y eso nos lleva a la cuarta conducta, que es sobreidentificación con el sexo ausente. Por ejemplo, si se fue la mamá, Ujú. es lo que van a buscar. Si salió el papá, eso es lo que van a buscar. Una sobreidentificación con el sexo ausente. Y eso lo explico. Ejemplo, este adolescente, sea joven o sea señorita, le pueden decir a un pastor, a un maestro, a un coach, a una persona, usted es mi padre, usted es como mi padre. Y de verdad sentirlo así. Ujú. O tú eres mi mamá. Ujú. Sobreidentificación con el sexo ausente. Tú lo has visto en el Sí, camino. seguro. Y puede ser a cierto grado algo positivo porque a fin de cuentas en la vida necesitamos la ayuda de Sí, pastores, coach, pero así el es. lado negativo es que pueden relacionarse con personas no sanas a quienes vean como padre y madre, ¿no, pastor? Así es. Y que puedan hasta tomar ventaja de él o de ella. Ujú. De ahí las gangas, de ahí muchas Así cosas, ¿no, es. pastor? Así es. Fíjate que cuando hablamos de esto, de la sobreidentificación, como tú dices, pastorales, que, que por un lado es bueno porque alguien le da un poquito algo de vitaminas en lo Ujú. que lo empodera, lo lleva a Dios, pero yo creo personalmente, a mi humilde criterio, que todo el ser humano en la vida necesita tres papás. Ujú. El padre biológico, Ujú. el padre psicológico emocional, es el padre que se relaciona contigo a través de emociones, a través del tacto, a través del el toque emocional. Ujú. Pero necesitas el padre espiritual. El padre biológico es tu papá, el que Claro. te engendró. Ujú. Tu padre espiritual, el mero mero, es Dios. Ujú. Pero en la tierra a veces necesitamos a alguien psicológico, emocional, Seguro que que sí. nos dé una palabra de empoderamiento. Ujú. Son tres. Exacto. Y Dios los usa. Por eso se ve muy marcado este signo, en los adolescentes sobrevivientes del divorcio. Así. Y un adolescente, pastor, a fin de cuentas, no está desarrollado totalmente, ¿verdad? O sea, porque muchos papás dicen, pues nos vamos a separar, pero mi hijo lo va a entender. Mm. Y no es así. No, tiene que procesarlo con la ayuda. Sí. A veces que necesitan hasta ayuda profesional o ayuda de personas que saben ayudarle. Por eso te dije al principio, hay que hacer un análisis Ujú. de todo el sistema, la familia, los cónyuges, cómo les golpeó. Ujú. Al final voy a hablar un poquito más de eso, de cómo podemos nosotros verlo, aunque no seamos consejeros, pero sí podemos ser ayudadores de nosotros mismos o de los demás Claro. para que esto no nos golpee. O, entonces yo di el ejemplo de un joven que le puede decir a un maestro, pastor, coach, hasta un jefe de trabajo, él es Ujú. como mi papá. O tú eres como mi mamá. Ujú. Y se acercará y te pedirá
bendíceme, te da un abrazo y dice, hey, les presento a mi otra mamá. Este es mi otro papá, mire, este es como mi papá. Cierto. Sobreidentificación con el sexo ausente. Este es otro fenómeno que se da. Son síntomas que se desatan en ellos, que generalmente tienen desnutrición emocional. Y algunos de ellos son sobrevivientes de un escenario de divorcio, donde están en la búsqueda de una figura simbólica que en alguna medida sienten un vacío interior. En alguna medida. Si eres, por ejemplo, una persona que estás viendo un caso, te va a ayudar un caso de estos, trata de identificar estas conductas en la entrevista con esa persona, sea que vino el cónyuge por separado, que te vino a pedir ayuda. Luego identifica. Y luego de aquí pasamos a la número 4 o 5, que es la depresión. Eso también se da así como cuando tocamos con los niños la depresión. Y la depresión está en los adolescentes presente, periódica o cíclicamente. Cíclicamente, en ciclos. Por eso hay muchos que les dicen son ciclotímicos. No es una depresión profunda, pero es una depresión que les dura por muchos años a lo largo de la vida. Dice, son ciclotímicos. ¿Sabías que hay muchos cristianos ciclotímicos? Bipolar, chato. Sí, seguro. Necesita también la ayuda. Sí. Entonces, es periódica o ciclotímica en adolescentes sobrevivientes al divorcio. Y recordemos, como dijimos con los niños, que la depresión no es otra cosa emocional que está cargada de ansiedad. Siempre que hay depresión es una persona que está cargada de ansiedad y su estructura emocional no puede resistir y se quebra y le manda disparos a la mente y la mente dice, momento. Y por un lado es bueno porque dicen que si no tuvieras hambre te morirías de hambre. Y si no tuvieras depresión, hey, break, te puede dar un breakdown, un colapso nervioso. Wow. Es un indicador que Dios le puso al cerebro. Así, momento, traes mucha ansiedad, traes mucha, en tu estructura emocional estás sobrecargada de ansiedad, ya no puedo, y se deprime completamente. Y dice, oye, ¿qué le pasó? Por eso muchos adolescentes para mí, hoy en día, y de esto con el COVID vas a ver, va a venir más depresión. Wow. Eso me preocupa. Wow. En los jóvenes, una depresión tremenda. Por tanto encerramiento, porque perdieron la escuela, por tantas cosas que están pasando ahorita en el mundo y los encerramientos de los padres. A veces, cuando están muy cercanos, así hay más roces, sí, más conflictos, y sí, cállense, y que esto, y que el otro, y que la escuela, y ellos son los que reciben los golpes. Es cierto. Y se van a deprimir. Sí. Por eso tenemos que hacer algo por ellos. Wow. Tenemos que hacer algo por ellos. Qué tremendo. Entonces, cuando una pareja se va a separar y tiene hijos adolescentes, pastor, las consecuencias no son nada más separarse del esposo o separarse de la esposa. Acarrean muchas consecuencias graves. Muchas consecuencias graves. Olvidemos de que quién se quedó con el perro, el gato, y eso es lo de menos. Es algo que les va a suceder internamente. Sí. Es irremediable, por eso es importante, con la ayuda de Dios, Él sí es el remedio para poder hacer algo, para poder ayudarlos. Sí. A los cónyuges por separados, a los niños y a los adolescentes, como en este caso que estamos viendo en ellos, porque la depresión raras veces es desatada por un solo evento depresivo. Raras veces. Hay una depresión que es acumulativa por eventos. Entonces, cuando la carga emocional está allí presente,
producirá una elevación de niveles de ansiedad y cuando llega al grado de la tolerancia, ¡pras!, se quebró. Cayó en depresión. Wow. Este mes he tenido algunos 2, 3 casos de jóvenes que tienen depresión. Y ahí te voy. De otra vez vi un caso fuera de aquí de una adolescente que la vi deprimida y sus papás dicen que es un ataque del diablo y que hay que reprenderlo, que hay que ayunar, que no ha orado mucho, que la Biblia, pero está deprimida. Ujú. Me preocupa, porque no todo es espiritual, No. no todo es espiritual. O sea que no somos puro espíritu. Somos un espíritu, Ujú. tenemos un alma, pero vivimos en un cuerpo y estamos sujetos a la gravedad. Ujú. Ujú. Aquí, la gravedad, mientras tengamos este cuerpo. Y este cuerpo, ves, también se deprime. Seguro. Y tenemos que escucharlos, pero con oídos atentos, o si no, traerlo a una persona que puede ver los signos y les puede dar un consejo para decir, escúchenlo, hagan algo, más atención, porque esta niña o este joven tiene una carga emocional que está presente, que tiene muchos eventos que le están acumulando, que le está llevando a la depresión. Entonces en los niños sobrevivientes de divorcio, viene esto. Y ninguna persona sale inmune, ninguna, de un evento del divorcio. Ninguna. Todos son trastocados Sí, sí, sí. por el evento del divorcio. Cónyuges, niños, adolescentes, son visitados. Ahora sí voy para allá. Y Satanás intentará sacar partido de cualquier terreno que parezca fértil donde él trabaja. Ujú. Siempre él saca partido. Allí ya sí entra lo espiritual. Ujú. Él saca partido. Yo siempre he creído que los niños, para mí, están en el plan y la agenda de Satanás en forma bien importante. Los tiene en su agenda. Sí. Porque un niño lastimado, acomplejado, traumatizado, será un adulto más fácil de manejar mañana. Ujú. Fácil. Sí. Porque trae estas cargas y problemas que no se resolvieron cuando él fue niño. Sí. Más fácil de que Satanás los zarandee de grande. Por eso es bien importante tomar conciencia. Y si Satanás, para mí, logra marcar a un niño y lo logra marcar de adolescente, por lo que sea, supongamos que un niño o un adolescente fue marcado por un divorcio psicológico, emocional, económico, legal, si el diablo lo logró marcar, en otras palabras, cuando él crezca, ahí les voy, el diablo no necesita poseer tu cuerpo, porque posee tus recuerdos. Ujú. Ya posee las interpretaciones que tú haces de la vida y del mundo. Y lo que hace entonces el enemigo es activar en tu mente el pasado. ¿Para qué? Para dañar tu presente. Por eso dicen, el diablo se me metió. No, no necesita meterte. Él sabe algo de ti, Ujú. tus recuerdos. Así ¿Por es. qué? Porque vienes bien trastocado y marcado de niño o de joven. Ujú. Wow. Él no te posee, pero sí posee tus recuerdos. Ujú. Entonces desde afuera lanza dardos y los manipula para controlarte. Ujú. Es tremendo. Es tremendo. Wow. Por eso muchos dicen, el diablo se me... No necesita No es que se te meterte. meta. No necesitas eso. Mm-mm. Entonces lo que hace es activar en tu mente el pasado para dañar tu presente. Y hay personas que son incapaces de disfrutar el presente porque su pasado les sabotea
la oportunidad de vivirlo y disfrutarlo. Y esto, ¿sabes qué? Un día sí me gustaría, bueno, enseñar sobre lo que es. Yo tengo un tema que se llama la influencia de los demonios en el espacio de los disturbios emocionales. Wow. Pues, La influencia demoníaca en los espacios de los disturbios emocionales. Comenzó emocional, pero hay influencia demoníaca. ¿seguro? El diablo anda como qué? Como león rugiente. Como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces el evento de divorcio, y vamos concluyendo, es un terreno de combate espiritual, porque Satanás sacará partido para envenenar las definiciones que quedan como causa del divorcio. Wow. Él siempre saca su partido, Ujú. se mocha. Sí. Él. Wow. Por eso es un terreno, y a través de definiciones dañadas se desatan conductas distorsionadas. La pregunta es, ¿qué son conductas distorsionadas? Bueno, las conductas son expresiones de lo que yo llevo adentro. Siempre que veas una conducta agresiva, confrontativa, rebelde, cualquier tipo de conducta, son expresiones de lo que yo o tú traemos adentro. Wow. Tú siempre sabes, tienes que ver adentro. Y no solo lo dice la psicología, Ujú. como algo que descubrió. Cristo lo dijo antes que la psicología. Diga lo que dijo Cristo. No es lo que entra lo que contamina, es lo que sale de adentro. No lo que entra, sino lo que sale. Porque las conductas de afuera son expresiones de interpretaciones internas. Como que ya les está quedando más claro. Ujú. Es adentro, acá. Pero como hay distorsión, por ejemplo, en mi modo de interpretar la vida, el mundo, habrá distorsión en las conductas y mis decisiones hacia afuera. Y ya voy terminando. Y hay que recordar, en manera de conclusión, que nosotros, los seres humanos, funcionamos a 3 niveles. Escúchenme bien porque es bien importante lo que voy a decir. Nosotros los seres humanos funcionamos a 3 niveles. Número 1, funcionamos con nuestros sentidos. O sea que con nuestros sentidos recibimos la información. Segundo nivel, con nuestra mente procesamos la información recibida. Y con nuestras conductas expresamos la información que procesamos. Está práctico esto. Con los sentidos recibimos la información, con la mente procesamos la información y con las conductas expresamos la información que procesamos. O sea que tú puedes recibir una experiencia e información buena, pero si hay una experiencia dañada o una distorsión en tu mente, el resultado será que más bien que hayas recibido la información, la procesas mal. Por eso hay muchos que cuando tú estás enseñando, dice, lo dijo por mí. La procesó mal. O cuando llego, yo recuerdo una señorita que llegó al trabajo y se estaban riendo porque Juan dijo una broma. Y entró y dijo, se rieron de mí. Porque su lente adentro está envenenado, está trastocado, está dañado. Y por eso es bien importante sanar a toda la familia y verla como un sistema. A los padres, cónyuges, a los niños y a los adolescentes. Por eso le pusimos rebeldes sin causa. Porque siempre hay una causa y un efecto. Sí. Y hay que ayudarlos. Y hay que hacer algo para salvar nuestra familia. Así es. Que Dios nos ayude. Pero la próxima vamos a continuar. Ahorita hablamos de las conductas emocionales. Vamos a hablar de lo que son las conductas externas en la vida de los adolescentes. Que va a ser muy práctico para como padres de familia saber cuál es el costo de todo esto. Sí. Wow.
pues no se lo pierdas. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Gracias, pastor. Gracias a Dios. Siempre aprendemos algo. Gracias aquí. a Dios. Y te invitamos a que nos dejes algún comentario. Si te sirvió el video, compártelo. Y no te olvides de que nos vemos aquí el próximo jueves a la misma hora, a las 7. Y después, bueno, lo puedes ver en diferido y compartirlo también. Y si te sirve, pues déjanos algún comentario. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.